Hola, hola, familia de las telenovelas turcas. Qué alegría tenerlos una vez más en su canal favorito, para descubrir todos los secretos, dramas y romances que nos regalan las producciones de Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y sí, algo de escándalo. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le encanta un buen salseo? Y si viene con las caras que tanto amamos de nuestras series favoritas, mejor aún. Así que prepárense porque vamos a hablar de un bombazo que sacudió los corazones de muchos fans y además, vamos a desvelar algunos secretos imperdibles de las series que nos tienen enganchados. Pero antes de empezar, recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no se olviden de darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, dejar su corazoncito en este vídeo si les gusta el contenido. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hoy tenemos un plato fuerte, un plato que no todos esperaban, un giro inesperado en la vida de dos de los actores más queridos de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos nombres que hacen que nuestro corazón palpite un poquito más fuerte. ¿Recuerdan cuando parecían la pareja perfecta? Bueno, vamos a hablar de ese momento exacto en que todo se vino abajo, de esa bomba que explotó y que, si bien no es una serie en sí, tiene más drama que muchas de ellas. Y después vamos a pasar a algunas de las series más icónicas que también nos han dejado con la boca abierta, con secretos y detalles que seguramente no conocías. Porque, seamos honestos, ¿quién no quiere saber qué pasa detrás de cámaras? La vida real de nuestras estrellas turcas es tan fascinante como sus papeles. Empecemos con el plato fuerte, con el escándalo que hizo temblar las redes sociales, la explosión entre Kerem y Hande. Sí, ese momento en que la imagen de pareja perfecta que vendían a sus fans se hizo trizas. Hay muchas especulaciones, pero una de las teorías más fuertes apunta a una tensa conversación que tuvieron durante un evento de alto perfil, no en un encuentro casual o privado, sino en un lugar donde sus interacciones eran observadas y analizadas por todos. Al parecer, Hande le dijo algo a Kerem que lo enfureció a tal punto que el actor, famoso por su carisma y sonrisa, mostró una faceta de furia y frustración que dejó a todos helados. Este no fue un arrebato momentáneo, sino una demostración pública de tensión que muchos interpretaron como el preludio de una ruptura. ¿Qué fue exactamente lo que se dijeron? Nadie lo sabe con certeza, pero los labios de ambos guardan ese misterio celosamente. Los rumores que han circulado a raíz de ese incidente son tan variados como las teorías de los fans: celos por la atención que recibían por separado, incompatibilidades en sus proyectos profesionales, desacuerdos sobre cómo manejar su relación en público y, por supuesto, la omnipresente presión mediática. Algunos incluso especulan sobre la intervención de terceros, figuras del medio que pudieron haber influido en su relación. Imaginemos por un momento la presión de vivir bajo el microscopio constante de los medios y de los fans. Cada gesto, cada mirada, cada palabra es interpretada y analizada. Es una presión enorme que puede desgastar incluso la relación más sólida, especialmente cuando se trata de figuras tan queridas y admiradas. Este no fue el primer signo de tensión en la pareja, pero sí fue el más visible. Observadores cercanos comentaban que en eventos previos ya se notaba cierta frialdad entre ambos, gestos sutiles que ahora, a la luz de la ruptura, adquieren un nuevo significado. Y aunque no sea una serie de televisión, la historia de Kerem y Hande tiene todos los ingredientes de una: romance, drama, celos y un final inesperado. Es un claro ejemplo de cómo la vida real puede superar a la ficción, demostrando que los cuentos de hadas no siempre terminan con un "y vivieron felices para siempre". Es una historia que nos recuerda que detrás de los rostros famosos, también hay personas de carne y hueso con sus propios problemas, inseguridades y desafíos. Y es una lección para nosotros como espectadores: las apariencias engañan, y no debemos dar por sentado lo que vemos en las pantallas o en las redes sociales. Y hablando de series que nos encantan, vamos a sumergirnos en el mundo de Senkalkam, esa serie que catapultó a la fama mundial a Kerem y a Hande, o mejor dicho, a Serkan Bolat y a Eda YLDZ. Esta es una comedia romántica que nos atrapó desde el primer capítulo. La química entre los protagonistas era innegable, y todos los que la vimos nos enamoramos de su historia de amor. Serkan, el arquitecto frío y calculador, y Eda, la florista soñadora y llena de vida, parecían dos polos opuestos, pero como siempre ocurre en estas historias, los opuestos se atraen. La serie nos lleva a través de una montaña rusa de emociones, desde los encuentros casuales hasta los malentendidos, pasando por los momentos más románticos y tiernos. La construcción de sus personajes fue tan bien ejecutada,
que nos hacía creer en su historia de amor, a pesar de sus diferencias. Las idas y venidas, las reconciliaciones y los nuevos conflictos eran un deleite para los espectadores, que esperaban ansiosamente cada nuevo capítulo. Lo que pocos saben es que la complicidad entre los actores traspasó la pantalla y llegó a convertirse en un romance en la vida real, algo que hizo que la serie fuera aún más especial para muchos fans. Fue como ver una historia de amor de la ficción hacerse realidad, un sueño que se materializaba ante nuestros ojos. Sin embargo, esa conexión romántica también fue una fuente de presión para ambos, ya que la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. La presión mediática y la exigencia de los fans de verlos como pareja, incluso fuera de la serie, pudieron haber contribuido a la tensión que finalmente llevó a su ruptura. El género de esta serie es claramente la comedia romántica, y funciona también porque combina humor con momentos dramáticos, manteniendo al espectador enganchado en cada episodio. La serie logró encontrar el equilibrio perfecto entre situaciones cómicas y momentos emotivos, lo que la hizo tan atractiva para un público tan amplio. Además, la producción es impecable con locaciones hermosas en Estambul que nos transportan a otro mundo. La arquitectura de la ciudad, sus calles y plazas se convirtieron en un personaje más de la serie, y contribuyeron a crear un ambiente mágico y romántico. Lo curioso de esta serie es que aunque su argumento principal es bastante predecible, la química entre Kerem y Hande y la dinámica de sus personajes hacen que la veamos sin cansarnos. Es una de esas series que puedes volver a ver una y otra vez sin aburrirte, porque lo que realmente nos atrae es la conexión entre los protagonistas. Siguiendo con el género romántico, es imposible no mencionar Erkencikus, o Pájaro Madrugador como se conoció en algunos países. Aquí tenemos a Can Yaman y Demet Özdemir protagonizando una historia de amor que también nos robó el corazón. La serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, y Can, un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul. Sus caminos se cruzan de una forma inesperada y, como ya se imaginarán, el amor no tarda en aparecer. La historia de Sanem y Can es la clásica historia de amor que todos hemos visto alguna vez, dos personas muy diferentes que tras una serie de encuentros y desencuentros, terminan enamorándose perdidamente. Esta serie también tiene todos los ingredientes para ser un éxito, personajes carismáticos, una trama entretenida y, por supuesto, una gran dosis de romance. La construcción de los personajes fue fundamental para el éxito de la serie. Can Yaman interpretó al fotógrafo aventurero con gran carisma, mientras que Demet Özdemir le dio vida a Sanem con una frescura y dulzura que conquistó a la audiencia. Lo que la diferencia de otras series del género es su toque de aventura y la forma en que explora la libertad y el empoderamiento femenino. Sanem no es una protagonista pasiva que espera ser rescatada, sino una mujer fuerte y decidida que lucha por sus sueños. Y Can, aunque es un hombre aventurero y libre, también aprende a valorar el amor y el compromiso. La serie también abordó temas como la importancia de seguir los sueños, el valor de la amistad y la lucha contra los prejuicios. Un dato interesante de esta serie es que la filmación se realizó en gran parte en la naturaleza, con paisajes hermosos que le dan un toque mágico a la historia. Las playas, los bosques y las montañas de Turquía se convirtieron en un escenario perfecto para esta historia de amor. Además, la banda sonora es preciosa y se ha convertido en un sello distintivo de la serie. Las canciones que acompañan a las escenas de amor y aventura han quedado grabadas en la memoria de los espectadores. La combinación de paisajes, música y una trama cautivadora hacen de Erkencikus una serie que te transporta a otro mundo. Y por supuesto, la química entre Can y Demet es innegable, lo que hace que su historia de amor sea aún más creíble. La conexión entre ellos se podía sentir en cada escena, lo que hizo que el público se enamorara de su romance en la pantalla. Ahora vamos a cambiar un poco de género y nos adentraremos en el drama con Kuzgun. En esta serie tenemos a Bahar Arduk y Burcu Biricik como protagonistas, y les aseguro que no se van a arrepentir de verla. Kuzgun es la historia de un joven que tras perder a su familia y ser víctima de una injusticia, regresa a Estambul a buscar venganza. Es una historia de odio pero también de redención, donde el amor juega un papel fundamental. El personaje de Kuzgun es atormentado, marcado por el pasado, pero a medida que avanza la serie, vemos cómo se transforma. Es un drama intenso con muchos giros inesperados y actuaciones que te dejan sin aliento. La serie te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene enganchado hasta el final, preguntándote qué pasará después. La trama de venganza se entrelaza con la historia de amor de una manera tan compleja que nos hace cuestionar la línea entre el bien y el mal.
Lo que la diferencia de otras series dramáticas es su complejidad y la profundidad de sus personajes. Los actores hacen un trabajo excepcional al transmitir la angustia y el dolor de sus personajes, y la trama es tan intrincada que te hace pensar y reflexionar. Cada uno de los personajes de la serie tiene sus propios demonios y desafíos, lo que los convierte en personajes muy humanos. Un dato curioso de esta serie es que la producción recreó a la perfección los escenarios del Estambul más oscuro y peligroso, lo que le da un toque de realismo a la historia. Los rincones más sombríos de la ciudad se convirtieron en el telón de fondo perfecto para esta historia de venganza y redención. Si les gustan las historias con mucha tensión, drama y un toque de venganza, Kuzgun es una serie que no se pueden perder. Es un drama que explora temas como la justicia, la venganza, el perdón y la redención de una manera tan profunda que deja una huella en el espectador. Y ahora prepárense para una serie que ha roto todos los esquemas y se ha convertido en un fenómeno mundial, Yark o Secretos de Familia. Esta serie es una combinación magistral de drama, suspenso y misterio, con una trama que te mantiene en vilo en cada episodio. Aquí tenemos a Kaan Urgankolu y Pınar Deniz como protagonistas, interpretando a un fiscal y una abogada que se ven envueltos en un caso que cambiará sus vidas para siempre. La serie explora temas como la corrupción, la justicia, la familia y los secretos más oscuros de la sociedad turca. La trama es tan compleja y llena de giros inesperados que es imposible predecir lo que va a pasar a continuación. La serie juega constantemente con las expectativas del espectador, lo que la convierte en una experiencia adictiva. Lo que hace que Yark sea tan especial es la forma en que aborda temas sociales relevantes y la profundidad de sus personajes. No son los típicos protagonistas perfectos, sino personajes con defectos y dilemas morales que los hacen más reales y cercanos al espectador. Las decisiones que toman los personajes a lo largo de la serie nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y principios. Un dato curioso de esta serie es que la producción ha prestado especial atención a los detalles, desde el vestuario hasta la música, creando una atmósfera que te sumerge por completo en la historia. Cada elemento de la serie está cuidadosamente pensado para crear una experiencia inmersiva. Si les gustan las series que te hacen pensar y reflexionar, Yark es una opción que no pueden dejar pasar. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y te hace cuestionar tus propias ideas sobre la justicia y la moralidad, convirtiéndose en un punto de referencia en la televisión turca. Y para terminar este viaje por el mundo de las series turcas, vamos a hablar de una joya oculta que merece ser descubierta, Mucize Doktor, o El milagro del doctor. Esta serie es un drama médico que te tocará el corazón. La serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con autismo y síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en el mundo de la medicina. Es una historia conmovedora que aborda temas como la discriminación, la empatía y la diversidad. El personaje de Ali Befa es inspirador, y su lucha por superar sus limitaciones te deja una gran enseñanza. A través de su historia aprendemos la importancia de la inclusión y la aceptación. La serie también explora las relaciones entre los médicos, las dificultades de la profesión y el impacto que tiene la medicina en la vida de las personas. Muestra el lado humano de la medicina, con todos sus desafíos y recompensas. Un dato interesante de esta serie es que está basada en una serie coreana llamada Good Doctor, y que la versión turca ha logrado captar la esencia de la historia original a la vez que le ha añadido su propio toque. Los creadores de la versión turca supieron adaptar la historia a la cultura y a la sociedad turca, logrando un resultado muy exitoso. Mucize Doktor es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la aceptación. Es un recordatorio de que todos somos capaces de lograr grandes cosas si nos lo proponemos. La serie nos inspira a superar nuestros propios límites y a luchar por nuestros sueños, sin importar los obstáculos que enfrentemos. Y bueno, familia, con esto llegamos al final de este vídeo lleno de secretos, dramas y revelaciones del mundo de las series turcas. Hemos hablado del escándalo entre Kerem y Hande, hemos repasado algunas de las series más icónicas que nos han robado el corazón y hemos descubierto algunos secretos y datos curiosos sobre sus producciones. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerden que el mundo de las telenovelas turcas está lleno de sorpresas y siempre hay algo nuevo por descubrir. La televisión turca es un universo fascinante y en constante evolución, con historias y personajes que nos conquistan cada día. Quiero agradecerles de corazón por llegar hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad.
No se olviden de dejar en los comentarios qué les parecieron estas series, cuál es su favorita y si hay alguna otra que les gustaría que comentemos en próximos vídeos. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las telenovelas turcas. Los espero en el próximo vídeo, y que la pasión turca los acompañe.